iniciado, estamos en vivo. Bienvenidos a todos y a todas a este conversatorio sobre la observación general número 25 del Comité de Derechos del Niño, que decidimos titular desde chicos.net, implicancias y desafíos para nuestra región. Les queremos comentar que este será un primer conversatorio de una serie de conversaciones que realizaremos desde chicos.net para poder conversar sobre la observación y para poder promover su difusión y su aplicación también en toda nuestra región y en todo el mundo también. Mi nombre es Alon Kelmeses y voy a moderar y acompañarlos en este espacio. Me acompaña también Marcela Sarni, directora y fundadora de chicos.net, que también va a moderar y darnos unas palabras en breve. Y va a funcionar como relator de este espacio Sergio Ballardini, que va a recoger los puntos más importantes de lo que conversemos y después se elaborará un documento en base a los comentarios que podremos también difundir. Comentarles quiénes nos van a acompañar el día de hoy rápidamente. Estará con nosotros Luis Pedernera, presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU. Estará también Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez y Familia de la Nación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ruth Santiesteban, asesora regional para América Latina de Save the Children. Pilar Ramírez, directora de International Center for Missing and Exploiting Children. Espero haber dicho bien el inglés. Después igualmente si no me corrigen. Y también estará con nosotros Elmira May, especialista. Ahí empiezan a saludar por el chat, empiezan a ingresar. También estará con nosotros Elmira May, directora nacional de educación de UNESCO. Como les comentaba, ustedes saben, voy a contar para los que nos empiecen a entrar a este conversatorio. Las observaciones generales, como saben, son documentos de extensión variable que de forma periódica elabora el Comité de Derechos del Niño para ayudar a la adecuada interpretación de la Convención por los Derechos del Niño. Y este año, como ustedes saben, y ahí veo que los expositores van asintiendo, pero la idea es contárselo también a las organizaciones que están presenciando, trató sobre los derechos de los niños en entornos digitales, y es por eso que estamos aquí el día de hoy. ¿Cuál es nuestro objetivo el día de hoy desde chicos.net? Va a ser analizar las implicancias y desafíos y posibilidades que trae la observación general a nuestra región Latinoamérica y también a nuestro país. Vamos a discutir desde la perspectiva del Estado y también de la sociedad civil qué cambios genera este marco regulatorio en la vida de las instituciones y de los niños, niñas y adolescentes, y nos vamos a preguntar desde diferentes áreas cómo llevar la observación general número 25 a la práctica, cómo volverlo letra viva y una herramienta para la defensa de los derechos. Como saben, le quiero contar a las organizaciones que están presenciando este webinario que pueden mandar sus preguntas por el chat, porque tendremos dos momentos en esta conversación. Un primer momento en el cual los expositores van a responder preguntas específicas que imaginamos desde chicos.net, y también un segundo momento de debate abierto donde pensamos algunos tópicos para exponer y para debatir de manera abierta, pero también vamos a recibir las preguntas que vayan llegando por el chat. Sin más que decir, creo que no me olvidé nada. Ahora sí le doy el pase a Marcela Sarni para que se presente y nos cuente. Adelante, Marce. Muchas gracias, Alon. Gracias a todos los expositores. La idea, como decía Alon, es de esto sacar un documento de la observación número 25 ampliada con sus aportes, para poder viralizarlo y para poder sensibilizar a la población en general, tanto organizaciones, población civil, empresas y el Estado, de este documento, este órgano que nos viene también. Así que bueno, yo voy a tratar de no leer, la verdad que escribí, estaba emocionada y escribí, pero bueno, voy a tratar de no. Yo quería contarles que hay una coincidencia en el nacimiento de lo que es Internet y la Convención de los Derechos del Niño. Internet se volvió masiva hace 30 años, que es la misma edad que tiene la Convención. Por eso mismo, como hace 30 años que la Convención se proclamó y que recién nacía Internet, es que no se pudo incluir el entorno digital, el ecosistema digital, en lo que en ese momento se pensó. Pero como un fin, fuimos viendo, si nosotros pensamos en un fin, desde hace 30 años hasta esta parte, fuimos viendo los cambios que fueron apareciendo en los dispositivos y las nuevas tecnologías que fueron incorporándose en el mundo digital.
pasaron los años, desde 30 años después a los 10 años de la irrupción de Internet y de la Convención de los Derechos del Niño, nace chicos.net, hace 20, 22 años. Nosotros cuando empezamos, recién estaba la web .1, la .1, y entonces lo único que nos animamos a pensar en ese momento era en cómo prevenir los peligros que había en la web en ese momento, y que los chicos lo que teníamos que hacer era generar programas para trabajar la prevención de los delitos que podía haber en Internet, que podían violar los derechos de la niñez. Con lo cual ese primer programa, que ahora nos da un poco de risa, se llamaba Internet Segura, porque era asegurarnos de que nada iba a suceder al respecto. Pero después llegó la web 2.0. Con la web 2.0 todos sabemos que pudimos empezar a expresarnos, a publicar todo lo que sucedía y a publicarnos nosotros, a ser nosotros no solamente consumidores de Internet, sino ya empezar a ser prosumidores, a empezar a poder nosotros ser los productores de contenidos de Internet. Ahora, con esta nueva irrupción, en este film que vemos pasando y los fotogramas que van pasando de los desarrollos tecnológicos y de nuestra organización, entendimos que teníamos que dar un paso más y pasamos al uso responsable de las tecnologías. ¿Por qué? Porque si le dábamos esa llave a niños, niñas y adolescentes a poder estar en el mundo de Internet ya produciendo y ya siendo activos, entonces también tenían que ellos comprender que tenían que ser responsables en ese uso, responsables, críticos y creativos. Pero también después nos quedamos cortos, porque entendimos que no son solamente niños, niñas y adolescentes los que tienen que trabajar en ser responsables, sino también teníamos que incluir al Estado, teníamos que incluir a las empresas, teníamos que incluir a la sociedad civil toda en la educación y en pensar en un entorno digital más en donde los chicos y chicas estén protegidos, pero que a su vez ellos puedan expresarse y explicitar todo lo que querían hacerlo. Con lo cual, de uso responsable de las tecnologías pasamos a otro nuevo paradigma, que fue la ciudadanía digital, en donde ahí entendemos que todos los actores sociales tienen derechos y responsabilidades, pero sin duda el interés superior del niño tiene que estar justamente por encima de todos los demás intereses, y acá es donde se arma una arena de discusiones y de tensiones que por suerte viene la observación 25, y lo vamos a dejar en un minuto a Luis, a expresar y a definir, y a que sea nuestro órgano de rector en todos estos trabajos. Y si seguimos creciendo, tanto las tecnologías como chicos.net, y nos paramos en otro momento ahora, en donde entendemos que no solamente es importante el uso responsable de las tecnologías, la ciudadanía digital en cuanto a derechos y deberes, sino que también teníamos que incluir todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital. ¿Qué es la alfabetización digital? Es la adquisición de las herramientas, de esos engranajes que están por detrás de lo que nosotros vemos, esa cocina que está por detrás del plato servido que tenemos cuando abrimos una plataforma, que niños, niñas y adolescentes entiendan todo lo que hay detrás para poder adquirir esas habilidades, esas capacidades, para poder desarrollarse como seres humanos competentes en el siglo XXI y en este momento que nos toca vivir. Entonces, bueno, viendo esta película que va pasando de la evolución de las tecnologías y la evolución de nuestra organización, que sin duda es la misma evolución que tuvieron otras organizaciones como la nuestra, me paro en el último fotograma, en la foto final de esta película en donde estamos ahora, ¿no? Y entonces acá, bueno, veo que la escena final tiene en el medio de esta escena a la observación número 25. ¿Por qué? Porque justamente se apropia de todos estos nuevos cambios, hace una intersección entre los derechos de la niñez y la revolución tecnológica, y nos da a pensar, bueno, desde acá cómo podemos ir adelante. Entonces, en el centro de este último fotograma está la observación número 25, y nutren alrededor de en
en esta escena está la pandemia que instaló la cultura digital ya para no volver nunca más hacia atrás, un mundo en ebullición y de necesidad de cambios permanentes. También instaló, también en esta escena están las brechas digitales que sufren especialmente niños, niñas y adolescentes, en donde son brecha de acceso, brecha de contexto cultural desde el cual acceden, brecha de género. Tenemos muchísimas brechas, pero sin duda la gran brecha de este momento es la brecha de acceso. Y seguramente de eso vamos a volver a hablar. Y por supuesto, también en esta última escena hay niños, niñas y adolescentes con muchos deseos de participar, de ser activos, de hackear, como decimos, las tecnologías para poder aprovecharlas para sus propios intereses. Hay niños, niñas y adolescentes y jóvenes necesitados de organizarse, de criticar, de llevar a cabo sus propuestas. Y entonces en esta nueva escena seguramente estamos viendo el nuevo capítulo, la nueva película que va a venir seguramente dentro de poco, con lo cual termino esta breve presentación con la palabra continuará y 3 puntos suspensivos. Bueno, muchas gracias y seguramente le pasamos la palabra a Luis, pero te dejo a vos, Saloma. Perfecto, Marce, muchas gracias. Ahora sí va a exponer Luis Pedernera y le vamos a dirigir algunas preguntas de referencia. Queríamos preguntarle cómo fue el proceso de elaboración de esta observación, cuáles creen que son los puntos más relevantes. Acá, con lo que conversaba Marce, ¿no? Queríamos saber el rol que le asigna la observación para que lo discutamos del Estado, al Estado, a la sociedad civil y a las empresas, a cada uno de estos actores, y cómo hacemos para que los estados puedan implementar las recomendaciones, cómo hacemos para que efectivamente las lleven a la práctica. Eso, Luis. Bueno, buenas tardes, un gusto. Gracias a ChicoNet por la posibilidad de realizar un evento de difusión de la observación 25. Es un gusto encontrar a gente querida también en el evento, en la participación. Y bueno, el proceso de trabajo sobre la observación general 25 parte en el 2019 el comité decide entre diferentes propuestas de temas para observaciones generales. Cada 2 años el comité elabora una observación general. Decidimos trabajar sobre el entorno digital. Habíamos recibido diferentes propuestas de aquí de la región. El Instituto Interamericano del Niño nos había enviado una propuesta sobre la necesidad de que el comité abordara el tema del entorno digital en una observación general. Bueno, y así fue que lo decidimos en 2019, pero el trabajo lo vamos a empezar de lleno a inicios del 2020, porque en el 2019 estábamos todavía finalizando la revisión de la observación general 10, que es la observación general 24. Y por problemas de recursos nosotros no podemos trabajar 2 observaciones a la vez y tenemos que hacer una observación cada 2 años. Como decía Marcela, la Convención de los Derechos del Niño es un documento predigital o concomitante a lo digital, pero para nada contiene en su texto un abordaje de la cuestión digital directamente, porque en el 89, o desde el 79 al 89, que es el momento en que se debate la convención, ni por asomo teníamos idea de que el entorno digital iba a estar tan presente como está hoy en nuestras vidas. Entonces, nosotros, las colegas que que coordinaron el grupo de trabajo para la observación general, que son la ex colega rusa y la ex colega de Bahrein, acuñaron la definición de que la convención era predigital. Y a nosotros nos gusta decir que era predigital, pero con el trabajo para la construcción de la observación general, dejamos muy patente una idea que señaló Nelson Mandela cuando la convención apareció,
Y Mandela decía que la convención era un documento vivo. Y entonces, en términos de entender la convención como un documento vivo, es esa plasticidad que tiene la convención para traer sus principios rectores a un escenario del entorno digital. Si bien la convención fue un texto predigital, la lectura que hace el comité en la interpretación oficial como órgano encargado de llevarla adelante, hay un ayornamiento a los tiempos digitales. Aceleramos mucho el proceso de discusión de la observación general, fundamentalmente por la pandemia. La pandemia fue un escenario ideal para recoger evidencia. Si no hubiese sido por la pandemia, mucha de la evidencia que está contenida en los párrafos de la observación general no hubiera sido posible. Ha sido la pandemia la que potenció la observación y el recoger elementos para la construcción de la observación general. Y la pandemia también nos obligó a que la observación general haya sido construida prácticamente en un 90% de manera online. Tiene algunas particularidades. Tuvo dos consultas, es decir, dos grupos de consultas, una sobre el borrador cero, apenas iniciado el proceso en enero del 2020, en una reunión en Londres, y después hubo una reunión más ampliada, ya sobre mitad del trabajo de la construcción de la observación general. Yo quiero agradecer también los aportes. La región nuestra envió muchos aportes para la construcción de la observación general. Hemos recibido en total 135 aportes de estados, de organizaciones académicas, de la sociedad civil, de defensores de derechos del niño y profesionales de la materia. Se realizaron también consultas a niños. De nuestros registros, 709 niños participaron en la construcción de la observación general, de 28 países que representan a las diferentes regiones del mundo. Hay una particularidad: es la primera observación general que en su texto contiene extractos de palabras textuales de lo que han dicho los niños. El comité, a través de eso, hace un reconocimiento expreso a que quienes nos llevan la delantera en lo digital son los niños. Los niños tienen un recorrido realizado y lo digital forma parte de su vida, y en eso nos llevan una ventaja sustancial. Por último, otra característica es que la observación general viene acompañada con un glosario. Nosotros hemos tenido que aprender mucho, los miembros del comité no somos expertos en todos los temas que abordamos, hemos tenido que instruirnos, hacer las consultas forman parte de eso, y hemos decidido que la observación general sea acompañada de un glosario de términos que aporte mayor claridad al documento. Es la primera vez también que ocurre eso, no es habitual que una observación general contenga un glosario de términos. ¿Cuáles son los principales? Primero, la observación general lo que intenta es darle orientaciones a los estados y a las partes interesadas sobre la implementación de los derechos del niño en un determinado contexto, en este caso el entorno digital. Y es una herramienta que lo que intenta es dar claridad cuando no existe claridad, pero también apoyar a los estados en su tarea de implementar la Convención de los Derechos del Niño. Ese es el principal objetivo de las observaciones generales. Y el comité toma una definición muy amplia del entorno digital para
para decirlo más o menos en palabras de la observación general, el comité entiende por entorno digital a las tecnologías de la información y las comunicaciones, que considera cuestiones en permanente evolución y expansión. Y dentro de ello incluye las redes, los contenidos, los servicios y las aplicaciones digitales, los dispositivos y entornos conectados, la realidad virtual, la aumentada, la inteligencia artificial, la robótica, los sistemas automatizados, algoritmos, análisis de datos, biometría y tecnologías de implante. Concepto muy amplio de entorno digital es el que usa el comité y desarrolla algunas claves. La primera cuestión es que el comité se para desde una perspectiva positiva del entorno digital. Nosotros, Marcela decía al inicio, cuando las redes, lo digital empieza, habían muchos temores. Bueno, la postura del comité ha sido el entorno digital el comité lo tiene que encarar como algo positivo y actuar desde una postura propositiva. Y ahí el comité ha sopesado un equilibrio entre la protección de los niños contra todos los riesgos asociados al entorno digital y al mismo tiempo garantizar un acceso y participación en el entorno digital. Por eso hay algunas cuestiones que son fundamentales. Una, la alfabetización digital. Alfabetización de las familias y alfabetización de los niños, que permitan a los niños participar de manera segura, teniendo en cuenta sus capacidades y su evolución, y a las familias tener una mejor comprensión para orientar y ayudar a los niños a que el uso del entorno digital de manera segura y que fortalezca el ejercicio de sus derechos. Los desafíos que plantea el entorno digital fundamentalmente son en relación a la privacidad, la vigilancia y la protección de datos. Y el entorno digital es para el comité una oportunidad magnífica para que las voces de los niños sean escuchadas. Esas son algunas de las claves que el comité plantea en su abordaje de la observación general número 25. Brinda claras responsabilidades a los estados, fundamentalmente en la protección de la privacidad y los datos, y en el acompañamiento en la alfabetización digital, y también a las empresas. El comité le da un lugar relevante al rol de las empresas porque el entorno digital es un fenómeno transnacional y el comité lo toma debidamente en cuenta en el desarrollo de la observación general. Y muchas veces lo transnacional hace que las fronteras de los estados se diluyan y por eso es necesario volver a fortalecer esa impronta del rol de los estados en la protección de los derechos del niño en el entorno digital. Para no comer más tiempo, yo dejaría por aquí, luego vendrá el debate e incorporaré algunos elementos más. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Después, obviamente, tenemos más espacio para el debate. Recordar a todos los que están escuchando este webinario que pueden ir dejando sus preguntas por el chat, que recogeremos para la segunda parte, para la parte de debate. Ahora sí nos dirigimos a Gabriel Lerner, que las preguntas que habíamos pensado son ¿cuáles son los desafíos más grandes para la Argentina para garantizar esta observación, lo que plantea la observación, y si existe algún plan de acción para adaptar la legislación vigente y aplicar las políticas públicas que la observación establece y recomienda? Gabriel. Sí, hola, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias y bueno, un orgullo compartir con Luis y otros colegas. La verdad es que es un evento que saludamos con entusiasmo. A ver, la observación general 25, como sucedió con otras observaciones generales, le pone la vara alta a los estados. Es decir, que en general no se posiciona en una situación de piso muy bajo, sino que en general actúan como una suerte de brújula, una suerte de orientador
para la transformación no solo de las normativas, Salón, sino del conjunto de las políticas públicas. Digo, nosotros tenemos cierta prevención a la excesiva o demasiada expectativa en que las reformas normativas sean una condición suficiente para la transformación de las políticas públicas. La experiencia de la convención para acá indica que el desafío es más complejo, pero lo cierto es que la observación general pone una vara alta. Acá no tenemos que ir a reformar leyes. En el caso de la Argentina no tenemos ninguna ley que regule los derechos de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Directamente ahí hay directamente un vacío normativo. Había otra pregunta que la había visto y me la hago yo, y es si esto cambió, este escenario de la pandemia y la irrupción de la observación general 25, cambió la situación de los adolescentes. Y yo en realidad creo, y en esto me quiero asociar con lo que decía Luis, y me pregunto quién alfabetiza a quién, en relación a si el impacto debe ser sobre fundamentalmente modificaciones de normas, instituciones, prácticas, políticas del mundo adulto, y la enorme brecha que hay en el acceso y en la práctica en entornos digitales entre las infancias, en términos generales, las adolescencias, y el mundo adulto en general. Yo creo que el impacto fundamental de la pandemia es que los adultos empezamos a reconocer, o reconocemos más ampliamente, un conjunto de situaciones que los chicos y las chicas ya las ejercían, ya las percibían, y que las consideraban absolutamente naturales. Que los entornos digitales tienen amenazas, no lo dudamos los adultos, no lo dudan los chicos y las chicas, pero que tiene enormes potencialidades de educación, de trabajo, de relación afectiva, de expresión de voces, de expresión política. Es un capital que los niños y las niñas ya tenían, y que una buena parte del mundo adulto, a partir de la pandemia menos que antes, se resiste o nos resistimos a terminar de reconocer. Nosotros vemos allí una brecha importante, y la pregunta que me hago de quién alfabetiza a quién es porque aquí lo que tenemos que pensar es en alfabetizarnos en el mundo adulto. Aquí hay un problema severo de brecha de conocimientos en el conjunto de herramientas que hay en los entornos digitales entre las infancias y el mundo adulto. En la Argentina no son todavía obligatorios en todas las jurisdicciones contenidos obligatorios de la educación pública y privada que impongan la obligatoriedad de la enseñanza de herramientas de los entornos digitales, al punto que un docente puede permitirse de cara a un grupo de alumnos decir, no, miren, yo no voy a utilizar herramientas digitales porque yo prefiero que trabajemos con libros y con papel, y obviamente cuando los niños y las niñas y los adolescentes se están informando en los entornos digitales, accediendo a redes, utilizando Internet. Ahí tenemos una brecha muy importante, y lo mismo sucede con la conducta de las familias. Es decir, este problema que Luis señalaba bien y que está muy fuertemente marcado en la observación, que es el carácter positivo del uso de los entornos digitales, y en definitiva considerar a los entornos digitales como la plaza, como la escuela, como la familia, como los espacios públicos, donde hay infinidad de oportunidades para las comunidades y para las infancias, y también algunas amenazas, y debemos manejar un equilibrio entre la promoción de la autonomía, la participación y la protección, la mirada de la protección. En el mundo adulto, en buena parte de la cultura dominante de nuestro país, al menos en el mundo adulto, sigue predominando una idea un tanto negativa, no necesariamente de los entornos digitales, sino de la relación entre los niños, las niñas y los adolescentes y los entornos digitales, porque a los adultos muchas veces les cuesta comprender el empleo que hacen los chicos y las chicas de desafíos. Hay muchos, yo no me quiero repetir con Luis, pero a diferencia de otras dimensiones donde se ponen en juego los derechos de los niños y las niñas, en el mundo digital la hegemonía del mundo privado es muy fuerte en relación a las potencias de los estados. Ahí hay un desafío de singular importancia. Ya lo advertía Eduardo Bustelo cuando comentaba la convención y lo relacionaba con los derechos en los servicios de comunicación audiovisual. Decía, bueno, ¿qué capacidad tienen los estados para incidir en esa relación entre las infancias y los servicios de comunicación audiovisual con correlaciones de fuerza tan dispares? En el caso de los entornos digitales, como dijo bien Luis, además es un mundo privado globalizado, con lo cual las regulaciones
estatales, nacionales, no siempre tienen los alcances para poder incidir fuertemente, y entonces permanentemente dialogamos en torno a los conceptos de cooperación público-privada. Entonces, hay ejemplos que yo podría poner. Nosotros estuvimos haciendo un recorrido muy largo de diálogo con especialistas, con diferentes organismos públicos, con empresas, con expertos, porque estamos, ya está girando el expediente de reglamentación de la ley de prevención de grooming, y tuvimos que trabajar mucho con estos temas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros dialogamos con la gente de Facebook o de Instagram, y llamamos la atención sobre lo positivo que es que cuando uno postea cualquier información sobre COVID en Instagram, rápidamente aparece de manera automática el link del Estado Nacional que lleva a la información pública respecto de COVID. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿y esto cómo se logra? Bueno, por un convenio. Y si hubiera una norma nacional que pretendiera obligar a Instagram a que esa información debe estar, Instagram dice, no, en principio no, esto solamente puede ser por convenio. En este caso, Instagram ve como positivo facilitar sus herramientas para que el Estado Nacional brinde una información oficial. Pero al mismo tiempo, si Instagram prefiriera no hacerlo, es una obligación que el Estado Nacional es discutible que le pudiera imponer, como sí puede hacer con una empresa nacional de televisión o de radio, respecto de información de interés público que debe ser difundida o publicada. Por ejemplo, hay una crítica importante respecto de la sobreexposición de las infancias a las pantallas. Bueno, en ese punto lograremos la colaboración del mundo privado. Lo formulo en términos de pregunta, pero en general el mundo de las empresas de servicios, del entorno digital, lo que buscan es que las personas estén lo más relacionadas durante el mayor tiempo posible a las pantallas. Si efectivamente postuláramos como política pública reducir la sobreexposición, probablemente tendríamos un problema de tensión con los intereses de las empresas, y hay que ver las capacidades regulatorias del Estado y las capacidades de acompañamiento de las familias con los niños y las niñas para poder resolver esa tensión. Otro desafío, y si ustedes me dicen cuando quieran voy redondeando, otro desafío que es muy importante, que también lo insinuó Luis, pero yo lo quiero extender un poquito más, es el tema de la brecha generacional y los conocimientos, la desigualdad de conocimientos. Para darnos una idea, cuando yo ya fui secretario de Niñez en Argentina cuando Cristina era presidenta. Cuando retorno a la misma función, la Secretaría no tenía Facebook, ni Instagram, ni campus virtual, ni canal de YouTube, ni landing de la línea 102, y no tenía ningún instrumento de diálogo directo con adolescencias. Fuimos construyendo esos instrumentos que les estaba diciendo y empezamos un diálogo formal con grupos de adolescentes organizados. A la semana de inicio de las medidas de la pandemia, de las medidas restrictivas, nosotros escuchamos unánimemente en todos los grupos de chicos y chicas de diferentes edades que el problema principal que ellos planteaban en ese momento era el acceso a la conectividad. Cuando estábamos muy lejos del decreto presidencial de declaración de interés público de los canales de cable, de la telefonía celular y de la telefonía celular, sí digo, y del acceso a Internet. Los chicos ya lo estaban diciendo antes que reconociera el mundo adulto a través de la política la necesidad de diseñar una normativa, una política específica. Por eso, aquí también la pregunta de quiénes alfabetizan a quiénes y el rol que tienen los chicos y las chicas en la construcción de estas políticas públicas que necesitamos para hacer realidad la observación general 25. Para redondear, a la pregunta de Alon, yo no sé si nosotros estamos en las mejores condiciones hoy para pensar en una regulación integral del acceso de derechos de niños y niñas y adolescentes al entorno digital. Estamos haciendo un camino que me parece que debemos seguirlo, acompañarlo y monitorearlo. En la ronda de consultas que hicimos para la reglamentación de la ley de prevención de grooming, ratificamos una idea que nosotros teníamos al inicio del recorrido. El abordaje de situaciones de vulneración de derechos, como el grooming y todas las violencias que pueden ejercerse respecto de los chicos y las chicas en los entornos digitales, tiene que estar enmarcado en una política amplia y activa de ciudadanía digital.
Es decir, si nosotros nos focalizamos solo en el problema de las amenazas, no va a haber diálogo con las adolescencias, no va a haber diálogo con los chicos y las chicas, porque no nos vamos a lograr entender si el mundo adulto la única señal que emite sea la de los riesgos, que por cierto existen, en los entornos digitales. Entonces, si nos va bien con el decreto que hemos puesto en funcionamiento y con las alianzas que estamos construyendo, la idea de la Secretaría es construir en un ámbito interministerial, con mucha participación del Ministerio de Educación, de Justicia, con organizaciones de la sociedad civil, con el ENACOM, con el Consejo Nacional de Comunicación y Audiovisual Infancia, etcétera, etcétera, una política integrada de promoción de la ciudadanía digital, con un programa también de abordaje de las amenazas y vulneraciones de derechos de los chicos, que se lo suele sintetizar en el grooming, pero que excede un poco el campo específico del grooming, con una amplia participación de las y los chicos, en particular de las y los adolescentes. Parece que hay un desafío inmenso entre la observación general 25 y la situación nuestra en Argentina, si bien hay algunas políticas todavía fragmentadas destinadas a mejorar la condición de acceso a derechos de las infancias en relación a los entornos digitales, hay desafíos muy grandes y quizás en este camino de la puesta en marcha de un área de promoción de la ciudadanía digital que además aborde los problemas de las amenazas de derechos, podamos empezar a hacer algunas experiencias que nos permitan imaginar en un plazo no breve, pero quizás a no muy lejano plazo, poder discutir una normativa más integral. Bueno, les agradezco muchísimo la atención y quedo a disposición para intercambios. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias también por acotarte también al tiempo. Ruth, te pregunto a vos, me dirijo hacia vos. La pregunta sería, ¿cómo va a realizarse el seguimiento de esta observación general número 25 desde Save the Children? Y si existe algún cambio a partir de la observación general dentro de tu organización en relación a la temática partidadora para poder aplicarla y hacer este seguimiento que mencionábamos. Ahora sí, Ruth, todo tuyo. Sí. Muchísimas gracias a Chicosnet. Ustedes son por la invitación para participar en este diálogo. Son unos socios muy apreciados y muy queridos y muy relevantes justamente para colaborar con nosotros para poder ponerlo en práctica y hacer operativo este comentario general. Yo voy a hablar algunos puntos. Primero, quisiera referirme a qué es lo que vamos a hacer al interno de nuestra organización. Luego, qué es lo que pensamos hacer en nuestro trabajo externo, construyendo alianzas y asocios, y también en nuestra coordinación interagencial y el trabajo de incidencia. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer al monitorear los derechos de la niñez en línea con este comentario general 25? Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer a nivel programático? Al nivel interno de nuestra organización, creo que antes de hablar de hacer el seguimiento mismo, es bien importante que Save the Children y las organizaciones que trabajan por la niñez conozcan bien el comentario general, porque es bastante técnico y mucho el personal de nuestras organizaciones, no obstante, estamos muy comprometidos con la defensa y promoción de los derechos de la niñez, pero somos prácticamente, como dijo Luis, somos predigitales. No obstante, trabajamos con niños. Entonces, nos corresponde conocer bien el comentario general para luego poder salir al externo y apoyar y colaborar con los estados en su diseminación, en su traducción, en la elaboración de versiones fáciles y accesibles, herramientas de comunicación para los socios de sociedad civil, las redes de niñas, niños y adolescentes con las que estamos trabajando en diferentes idiomas. Luego, también para que las comunidades a nivel local, a nivel regional y nacional conozcan el comentario general. Luego, tenemos que conocer bien cuáles son las obligaciones impuestas a los estados y a las empresas privadas antes de poder empezar a trabajar en la incidencia misma. Y luego tenemos que complementar nuestras políticas internas de salvaguarda. No obstante, son bastante estrictas, pero
tenemos que poder incluir esta dimensión en todos los protocolos cuando tengamos las consultas, los talleres, las campañas virtuales, cuando los chicos que lideran diferentes procesos de activismo digital puedan planificar y puedan implementar sus actividades. En nuestro trabajo externo, construyendo alianzas, yo creo que lo primero, y este comentario general tiene esa característica que ha sido prácticamente una construcción desde los niños y la juventud. Entonces es bastante claro su mensaje. Lo primero es que tenemos que asociarnos con las organizaciones de niños, niñas y adolescentes para poder aprender de su conocimiento de este mundo virtual tan desconocido para los adultos y los predigitales. Y sus voces respecto al contenido de este comentario general son más que importantes, puesto que ellos saben de las oportunidades, de las grandes oportunidades que tiene este mundo digital y también de aquellos retos a los que están expuestos. La demanda de la niñez durante la elaboración del comentario general ha sido bastante simple y bastante clara. Ellos saben que las empresas deben diseñar servicios que se anticipen a los niños y a los jóvenes por diseño y por defecto. Los formuladores de las políticas públicas deben asegurarse de que se respeten sus derechos, tanto en línea como fuera de línea. Los niños y los jóvenes deben estar capacitados para poder navegar por un mundo digital de manera muy creativa, con conocimientos y sin miedo. Y los padres, los maestros, los cuidadores tienen que recibir educación digital para poder entender el mundo de los chicos y de las chicas. Los niños y niñas y jóvenes también demandan que los adultos reconozcamos que no todos los niños son iguales. Tienen diferentes edades. Los niños necesitan diferentes formas de apoyo y libertades de acuerdo a su edad. A medida que crecen, tienen más comprensión y experiencia de este mundo digital, por lo que deberían poder hacer y ver una gama mucho más amplia de cosas, ¿no? Los expertos lo llaman capacidades en evolución. El mundo digital debe tener esto en cuenta. Y bueno, Save the Children tenemos que poder alinearnos a todas estas demandas de los chicos. A nivel de nuestro trabajo con los países, nos corresponde pues aliarnos con otras organizaciones que trabajan con la niñez, con UNICEF, con las Defensorías del Pueblo, para poder contribuir juntos y poder trabajar con los garantes, trabajar con las compañías del sector privado, diseñadoras de los servicios y proveedores de información y tecnología, o las empresas prestadores de servicios digitales, que tienen que diseñar todos sus productos y servicios de manera que sean garantizados y promovidos los derechos de la niñez. Respecto al monitoreo de los derechos de la niñez en línea con lo que habla este comentario general número 25. Después de que conozcamos las obligaciones impuestas a los estados y a las empresas privadas, tenemos que insistir en que los informes periódicos de monitoreo de los derechos de la niñez al Comité de los Derechos de la Niñez, los estados, ¿no? Insistir a los estados que incluyan en su narrativa los progresos realizados en el cumplimiento de este comentario general. Y por su parte, y por la parte de sociedad civil, hacer uso de los mecanismos de la responsabilidad social y vigilancia social para poder contribuir con los correspondientes informes alternativos o informes sombras. Para finalizar, a nivel programático, nosotros como Save the Children iniciamos nuestro trabajo programático haciendo el análisis de la situación de los derechos de la niñez. Y identificamos las violaciones de los derechos en general, pero para estar en línea
con este comentario general, es bien importante también conocer cuáles son los riesgos y aquellas violaciones al derecho de protección, al derecho de salud, de educación, de participación, información, recreo y otros. Y es bien importante poder documentar ese tipo de violaciones para poder programar y para poder contribuir con nuestros programas. En el trabajo respecto a protección, en nuestros programas con componentes de protección tendremos presente que el servicio digital no debe dirigirse a los niños y niñas con publicidad que venda su información o que permita que otros lo hagan. Los niños y niñas deben estar protegidos contra todo tipo de violencia. Y como una organización centrada en la niñez, vigilaremos que el Estado asuma el compromiso de proteger los derechos de la niñez en línea y que el Estado establezca reglas bien claras que apoyen el derecho a la protección de los niños en línea. Finalmente, respecto al principio de no discriminación, daremos énfasis a las brechas digitales existentes y a la necesidad de hacer incidencia para la creación y la implementación de políticas tendientes a disminuirlas. Creo que voy a terminar porque hay muchísimo más que abarcar, porque son varios derechos de los cuales podríamos hablar, pero por falta de tiempo voy a quedarme acá. Gracias. Perfecto. Ruth, muchas gracias. Igualmente, recuerdo que ahora hay una segunda parte también de debate donde podemos seguir profundizando sobre la temática. Volver a recordar que por el chat pueden dejar sus preguntas para la segunda parte, para la gente que nos está viendo del otro lado. Y ahora me voy a dirigir a Pilar Ramírez para preguntarle cuál es el estado de la situación sobre los casos y peligrosidad hoy sobre la explotación de niños y adolescentes en entornos digitales en este momento, con el contexto de la pandemia. Preguntarte si la observación general es suficiente para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes o hace falta otros instrumentos. Y como tercer pregunta, si está bien representada tu labor y lo que vos haces cotidianamente en la redacción y la confección de la observación, si quedó bien representada. Esas tres preguntas, Pilar. Bueno, voy a resumirlo porque son tres preguntas bastante complejas e interesantes que es muy importante que las discutamos. Primero, agradecer a chicos.net, a todos los expertos que nos están acompañando el día de hoy. Realmente creo que nos complementamos muy bien con cada una de las áreas que trabajamos en nuestros diferentes sectores. Bueno, en relación a la pregunta número 1, sí es importante hablar de cómo se encuentra la situación de los casos, específicamente cuando hablamos del entorno digital. Hay algo muy interesante que habla la observación, específicamente en el párrafo número 25, la responsabilidad de los estados, y quiero hacer mucho énfasis en esto, la responsabilidad de los estados en crear las medidas para proteger a los niños de los riesgos de las ciberagresiones y del abuso y la explotación sexual infantil. Esto quiero resaltarlo precisamente porque quiero enfatizar de que actualmente en época de pandemia, según los datos estadísticos que nosotros tenemos en muchos países, se ha duplicado o triplicado la cantidad de material y abuso sexual infantil que se está compartiendo en el Internet. Esto es algo que a nosotros nos preocupa mucho y quiero hacer referencia específicamente a Argentina en este momento. Durante el año pasado aumentó en un 20% la cantidad de material y abuso sexual infantil que se reportó por parte de nuestra organización hermana, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Cuando hablo del aumento del 20%, no estoy diciendo que son 2 fotos, 2 imágenes, 2 niños que están siendo abusados o están siendo explotados en cualquier parte del mundo. Estoy hablando de aproximadamente 20,000 imágenes que se reportaron más de las que se estaban compartiendo en el año 2019 de material de abuso sexual infantil que se está compartiendo en las redes. ¿Cuáles son los casos y algo que nos preocupa muchísimo? Lógicamente lo tenemos que ver desde 2 puntos de vista. Desde un punto de vista de la protección de los niños, como podría ser el aumento de casos de ciberacoso o cyberbullying, como ustedes lo conocen, como lo conocemos, pero también aquellos que están íntimamente relacionados con la esfera penal o la esfera criminal. El aumento de casos de material de abuso sexual infantil o como se conocen las legislaciones como pornografía infantil. El aumento de casos del delito de grooming, que no todos los países del mundo tienen regulada esta conducta de grooming. El aumento de casos de chantaje sexual o de explotación sexual o de convencimiento sexual de los niños para la autoproducción de material de abuso sexual infantil es algo que también nos preocupa. Otra realidad que vemos ahorita en los casos es de que hemos visto cómo
muchas veces erróneamente se cree de que los niños varones no están siendo víctimas de este tipo de delito, y el aumento de los casos de niños varones se ha incrementado también exponencialmente. Lo que quiero decir con esto es de que los riesgos que existen para los chicos, para los niños, niñas y adolescentes es para todos. No hay una distinción en relación a género, a etnia, a sexo, a cultura. Esto no importa. Algo que es muy importante que debemos de tomar muy en cuenta es de que no estamos hablando de un delito o de un riesgo de carácter nacional. Estamos hablando de que el Internet es universal, y esto significa que la responsabilidad tiene que ser de carácter internacional. Ustedes saben y se darán cuenta de que muchos de los casos que están siendo investigados en un país tienen relación con otros países, porque no sabemos si los chicos que estamos investigando, que están atrás de una imagen, son del país donde se origina la investigación o son de otro país. El gran reto que se encuentra es identificar a los chicos que se encuentran atrás de estas imágenes por algo que dice también la observación: la importancia de la asistencia a los chicos, la importancia de garantizar los derechos y la importancia de la restitución de derechos de estos chicos que pueden estar siendo amenazados o que están siendo vulnerados sus derechos. Si la observación reúne todas estas características, si es suficiente, la respuesta nunca va a ser suficiente. Creo que hay un documento muy claro que circularon entre todos nosotros sobre que son instrumentos vivos, ¿verdad? Estamos hablando de instrumentos vivos y esto tiene que ir evolucionando. Si se crea la observación general es porque lógicamente hay una situación paralela que se está creando en el mundo digital. Y quiero hacer aclaración cuando digo a una situación paralela. Erróneamente creemos de que el mundo digital es un mundo que no tiene relación con el mundo real, pero realmente ahora estamos conviviendo al 100% entre el mundo digital y el mundo real. Y uno de los grandes retos que tenemos es hacer que las autoridades entiendan de que actualmente ya no es una investigación en la que vamos a tener una evidencia física como la que es un arma o un cuchillo, vamos a tener algo físico. Estamos hablando de que la evidencia digital es la que ahora contribuye muchísimo a la aclaración de casos que están relacionados directamente con niños, niñas y adolescentes. Otra cuestión muy importante es de que, y ustedes lo han mencionado, la brecha digital. Quiero decirles que la brecha digital no solo es entre adultos y niños, estamos hablando de la brecha digital que existe también entre los niños, niñas y adolescentes. No todos los niños tienen acceso al Internet, y para nosotros es un gran reto, y establece también la observación general 3 etapas fundamentales: la etapa de la prevención, la investigación y la restitución de derechos o la asistencia a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa cuando estos niños que no tienen acceso al Internet tienen por primera vez acceso al Internet? Se encuentran en riesgo a que puedan ser víctimas de alguno de estos agresores sexuales que están utilizando el Internet para poder captar niños, niñas y adolescentes. Así como el instrumento es vivo, quiero decirles que y evoluciona, también los agresores sexuales o los agresores que realizan algunos delitos en contra de niños, niñas y adolescentes evolucionan. Actualmente, antes hablábamos del abuso de la explotación sexual infantil, tomando en consideración que las características eran familiares que convivían con los niños, que se encontraban al día con los niños. Quiero decirles de que ahora los agresores sexuales se están mudando y se han ido al mundo digital. Puede ser un agresor que se encuentra en cualquier parte del mundo, que esté abusando y generando algún riesgo para un niño, niña, adolescente que no viva precisamente con él o que no se encuentre dentro de su país, que se encuentre en otra región o que se encuentre en otra área que no es tan cercana. Y en relación a la última pregunta que me hacías, en relación a que si llena totalmente las características que podrían ayudarnos en relación al trabajo que nosotros desarrollamos, podría decir de que genera algunas guías y orientaciones que podrían ayudarnos a que haya una respuesta integral hacia la problemática que nosotros trabajamos desde mi organización. Nosotros desde la organización apoyamos mucho a los estados para que creen respuestas nacionales e internacionales para la investigación de casos de abuso y explotación sexual infantil. La observación general establece claramente la obligación de los estados de fortalecer esto. Pero ¿qué significa esto y cuál es el trabajo que nos toca a nosotros ya todos hacer? En primer lugar, fortalecer las capacidades operativas y respuestas de los países desde el ámbito de la prevención e investigación, pero desde el ámbito de que nosotros trabajamos. ¿Qué pasa actualmente si nosotros contamos con unidades especializadas en la policía, unidades especializadas en fiscalía, que investigan delitos cibernéticos, pero que no saben nada en relación a niñez y adolescencia?
Este es un problema muy importante que nosotros vemos en muchos países, que las unidades especializadas de investigar delitos cibernéticos no son especializadas en investigación de delitos relacionados a niñez y adolescencia. No estoy diciendo de que todos los países tienen la misma problemática, pero es muy problemático, repito, cuando nosotros tenemos casos de nivel internacional o transnacional o binacionales en donde un país está fortalecido y el otro país no está fortalecido. ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos entonces? Lógicamente, este va a ser nuestro marco, nuestra guía, para decirle a los países, señores, ustedes bajo esta normativa, bajo esta observación, tienen un compromiso de apoyar a sus unidades de investigación para que podamos, dos cosas importantes para nosotros. Primero, la identificación de los niños, niñas y adolescentes víctimas para poderles restituir sus derechos. Y en segundo lugar, encontrar a los agresores para que puedan tener un proceso fortalecido y podamos tener sentencias condenatorias. Yo por ahí lo dejaría en estos momentos. Perfecto, muchísimas gracias, Pilar. Ahora me dirijo a Selmira, que la idea es preguntarle cómo ven hoy la realidad del vínculo en América Latina entre infancias y ecosistemas digitales, entre infancias y medios digitales, y qué datos positivos o negativos obtuvieron en el último tiempo con respecto a este vínculo. Gracias, Elmira. Bueno, no, gracias. Y bueno, un gusto ser la última porque uno aprovecha a escuchar con mucha atención a quienes me precedieron. Y ahí quizás, bueno, mi mirada obviamente viene sobre todo desde el rol de la educación, ¿no? En este tema. ¿Cuál es el rol? Creo que ahí sale es un poco la diferencia y quizás el punto de vista más optimista, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, sabemos a lo que nos enfrentamos, tenemos una herramienta como es la observación, que nos parece algo tremendamente positivo, y cómo desde la educación podemos trabajar estos temas, ¿no? Esa es como la primera idea. Pensar en qué pasó este año, bueno, yo creo que lo dijeron todos antes que yo, el año pasado y este año fueron como una inmersión forzada, donde si antes convivíamos con el entorno digital en forma bastante intensa, bueno, ahora podemos decir que vivimos, ¿no? Y los niños y las niñas y los adolescentes, por las propias condiciones que generó la pandemia, de mucho más tiempo ocioso, si se quiere, y también porque mucha parte de su tiempo de escolarización también era a través de los medios digitales, bueno, vieron incrementada su exposición y su circulación por el entorno digital. Entonces, esa creo que es la primera reflexión, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas cuestiones fue como una aceleradora de todo esto que venían comentando, ¿no? De los riesgos y de las oportunidades que representa el entorno digital. Y ahí, bueno, quisiera un poco esto que dijo Pilar, que me parece que es sumamente importante, que es, no podemos diferenciar hoy un ciudadano en el entorno digital de un ciudadano en el mundo, o un ciudadano en su ciudad, un ciudadano en su país, ¿no? Hoy somos ciudadanos que convivimos con el entorno digital en forma permanente, ¿no? Y no estamos preparados para eso. Y ahí quizás tengo como algunos puntos de disentimiento con algunos de quienes me precedieron, y lo comentaba bien al principio cuando estábamos solos, que creo que es un falso preconcepto el creer que los niños y los jóvenes están más preparados que nosotros para manejarse en el entorno digital. Eso no es así, o sea, sí están más preparados, le decía, sí están más preparados para convivir con la tecnología, ¿no? Ellos seguramente son mucho más fáciles, son mucho más ágiles al momento de resolver cuestiones operativas, ¿no? O estructurales, digamos, vinculadas a la tecnología, pero no necesariamente están formados ni conocen los riesgos y las oportunidades que supone este espacio digital. Entonces yo creo que ahí la educación toma, y la UNESCO toma esto como una oportunidad de empezar a generar, por un lado, obviamente primero unificación de conceptos, ¿no? De qué entendemos por ciudadano digital. No es lo mismo la alfabetización digital que la ciudadanía digital, conceptualmente. Ahí Marcela lo decía al principio, alfabetización digital. En UNESCO hemos ido evolucionando más hacia el concepto de la ciudadanía digital, ¿no? Porque significa el cómo nos comportamos y transitamos en una forma, hacemos un uso reflexivo, crítico, no somos usuarios pasivos, sino que
ejercemos nuestra ciudadanía, nuestros derechos y nuestras obligaciones en el mundo, en el espacio digital. Entonces, yo creo que el poder ir unificando esos conceptos desde la UNESCO para nosotros es importante, y el ir sensibilizando hacia la creación de esos espacios que terminen idealmente en políticas públicas, y en políticas públicas que son integrales, ¿no? Pues esto es un poco lo que decía Sergio, lo que decía Pilar. Uno no puede pensar simplemente en una política educativa que forme a los docentes, o que prepare, porque después el mundo adulto se nos escapó por el camino, ¿no? Decimos, bueno, nos vamos a enfocar en trabajar en las escuelas desde la UNESCO, y qué nos pasa con todos los adultos que tienen que están, digamos, sujetos a los mismos riesgos y a las mismas incertidumbres con respecto a lo que pasa en el mundo digital. Y a mí siempre traigo a colación el mismo ejemplo, que es muy cotidiano, pero me pasa mucho que en los grupos de WhatsApp, quienes más tienden a compartir noticias falsas, esas noticias falsas que circulan y que uno, porque están estos temas, las saca, o sea, no tiene que plantearse si son ciertas o no, es la gente de la edad de mi suegra, por ejemplo. Mi suegra es un caso que me va a odiar si sabe que estoy hablando de ella en este momento, pero es de las que más comparte, ¿no? Te van a llamar, no sé qué, están regalando tal cosa. Y uno dice, ¿y por qué? Porque ellos obviamente son totalmente nuevos en esto, y no van a tener esa instancia que nosotros podemos ofrecer a los niños y a los jóvenes a través de la educación. Por eso creemos que, bueno, la educación es como una gran puerta de entrada, una gran ventana de oportunidad para empezar a abordar estos temas, pero no es la única. Entonces, porque se nos escapan todos quienes ya pasaron o quienes están por fuera del sistema educativo y que están sujetos y que en general se corresponden, como creo que lo decía Pilar también, generalmente con población más vulnerable también, ¿no? Quienes no han tenido como ese pasaje tan familiar por el uso de la tecnología, y que un día tienen esa posibilidad y se dan de cara, digamos, contra los riesgos que desconocen, ¿no? Las oportunidades, yo creo que obviamente las oportunidades exceden a los riesgos, pero los riesgos son riesgos importantes, ¿no? Sobre todo si pensamos en niños, en niñas y en adolescentes, ¿no? Todos estos conceptos que ya se hablaron, el grooming, el ciberbullying, el ciberacoso, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el poder trabajar y apoyarse en instrumentos que ya estén preacordados, en políticas públicas que sean realmente integrales, que tienen que ver con educación, con desarrollo social, con trabajo. Hoy muchos de los trabajos, y de hecho, bueno, todos nosotros estamos acá por placer y porque nos gusta encontrarnos y charlar, pero también estamos trabajando en la virtualidad, o sea, estamos usando el espacio digital para trabajar. Entonces, en el trabajo, y en el trabajo cada vez más, creo que estos temas también van a tener que estar como muy presentes, ¿no? De qué significa, a qué nos estamos exponiendo. Después está toda esa otra cara mucho más linda que hablaba Marcela cuando empezó esto, que decía, bueno, la participación, de hecho estábamos hablando muy informalmente de lo que implica en términos en la creatividad, la posibilidad de los chicos de, una vez conocidas y aprendidas y sabidas las reglas que impone el mundo digital y a lo que nos exponemos, nos da posibilidades ilimitadas de aprender, de explorar, de saber movernos con esa facilidad de saber qué es lo que sí, qué es lo que no, porque también está esa otra regla de qué es lo que circula, aprender y después compartir, compartir desde lo creativo. Hoy vemos que hay gente, chicos y chicas que trabajan de TikTokers, de YouTubers, cosas que eran impensables, y creo que hasta los padres hasta el día de hoy nos corre un frío por la espalda cuando un hijo nos dice yo voy a ser YouTuber o yo voy a ser TikToker. Y hoy hay gente que hoy gana más que los jugadores de fútbol, por ejemplo. O sea, ya es una cosa absolutamente increíble de creer. Pero eso era impensable hace 15 años atrás, 20 años atrás, ¿no? Y esos mismos espacios son espacios súper ricos de participación, de aprendizaje, de educación. Entonces yo creo que tiene ese enorme potencial que obviamente también tiene sus riesgos, pero igual a los que ya no podemos, a los que ya no nos podemos escapar, ¿no? No sé quién en algún momento decía, bueno,
alguien de los que estaba hablando y yo decía, bueno, hoy esto está, o sea, es una realidad. Ahora hay que buscar las formas y los instrumentos de llegar a acuerdos, que un poco lo mismo que decía, ¿no? Hay acuerdos que se pueden trabajar a nivel nacional y regulaciones que se pueden trabajar a nivel nacional, pero después nos damos con la cara, nos damos nos damos contra la realidad de que la mayoría de las empresas, por no decir todas, las redes sociales, por ejemplo, pertenecen al espacio internacional, ¿no? Y de hecho hasta generan a veces esas luchas geopolíticas, ¿no? De quién es dueño de qué, a quién agarro, a quién censuro, a quién libero, te corto la red social y no se comunican nunca más. Y esos son juegos que no tienen precedentes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también los instrumentos internacionales, los acuerdos internacionales, los organismos internacionales, tenemos que asumir ciertas responsabilidades para esto que decía Gabriel, de esa necesidad de apoyo que necesitan los países para después poder regular a lo interno y construir a partir de esos acuerdos, de esos consensos, de esos entendimientos. Así que desde la educación, de nuevo, nosotros lo vemos como una oportunidad de algo que vino acá que creemos para solucionarnos un montón de desafíos, pero que a la vez nos plantea una cantidad de desafíos adicionales, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo, digo, esto en términos muy genéricos, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo con niños y con adolescentes, con jóvenes. Y nos parece que es una discusión que, bueno, tenemos creo que todo para darle aquí para adelante, y desde la UNESCO y desde educación en particular, el compromiso de apoyar, promover esta generación de políticas, ¿no? de seguir apoyando instrumentos, generando información, generando datos. Bueno, en algún momento me preguntaste acerca de los datos, hay muchos datos que van saliendo, informes que se van haciendo y que se van rehaciendo, pero es verdad que la pandemia nos pasó a todos por arriba, y estudios que teníamos de lo que era el uso de Internet de los chicos y las chicas, hoy están totalmente perimidos porque todos los números se nos dieron vuelta. Entonces hay que como volver a construir muchos de esos informes, pero sí sabemos que lejos de bajar la exposición en el mundo digital, estamos cada vez más expuestos, y nada hace pensar que esto vaya a cambiar próximamente, ¿no? Entonces aprendamos a convivir con eso, enseñemos y aprendamos para que podamos hacerlo de la forma más segura y aprovechar más los beneficios y minimizar los riesgos. Entonces, por ahí nomás me quedaría con esta reflexión. Gracias. Retomo yo. Bueno, Dale. Muchísimas gracias, Elmira. Gracias a todos los expositores. Hay una sola pregunta que la voy a pasar a hacer. Ahí suben otra pregunta más. Hay una pregunta que Gabriel Lerner se ofreció para responderla, y la digo acá en público, que es: ¿cuáles son las partidas presupuestarias con las que se cuentan? ¿Por qué ese parecería ser el principal obstáculo para la implementación de políticas públicas, convenios con empresas, etcétera? Esa es una de las preguntas que hay para el público, y invito a que sigan mandando preguntas, si hay otras más que el público quiera hacer, y si no, pasamos después ya a las preguntas generales. Pero Gabriel, te doy la palabra. Ahí está. Breve. En principio hay una política, el diagnóstico en el gobierno nacional a partir de lo que sucedió durante la pandemia, la prioridad está en reducir la enorme brecha de desigualdad que hay en acceso a conectividad, a dispositivos en los sectores populares y en las clases medias y altas. Porque eso ha agudizado además fuertemente las desigualdades educativas, que claramente durante este tiempo ha sido un desafío muy importante. El gobierno nacional hizo un esfuerzo grande a través del programa de Educar, de cuadernillos, de trabajo con organizaciones, pero lo cierto está en que se ubica a la conectividad o a la precariedad de la conectividad en algunos sectores populares como un factor determinante del problema de las desigualdades.
Entonces, hay una batería de medidas muy importantes en ese sentido que yo no tengo los datos presupuestarios, pero el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, está haciendo un esfuerzo inmenso por el acceso a conectividad de escuelas, organizaciones populares, comedores, en los barrios. Ya está empezando a haber más puntos para poder acceder a Internet sin tener servicio domiciliario que los que había al inicio de la pandemia, y esa es una política que tiene que expandirse. Por otra parte, el Ministerio de Educación de la Nación está en un proceso de licitación de cientos de miles de netbooks para retomar de alguna manera el programa Conectar Igualdad, que fue desactivado durante los últimos 4 años de gobierno y que fue un gran avance en el sentido de proporcionar tablets o netbooks a estudiantes, en particular de las escuelas públicas, donde estudian la mayoría de los sectores populares, también para reducir la brecha digital. El decreto que hice cita anterior del presidente de la Nación reduce fuertemente las tarifas, ofrece una tarifa popular de acceso a Internet y de telefonía celular, y el programa del que les hablé recién, que se aprueba por la ley de grooming del Congreso de la Nación y que estamos reglamentando, va a requerir asignaciones presupuestarias específicas que todavía no están definidas. Pero hay una inversión importante en ese sentido y que está fundamentalmente orientada al acceso a Internet y a dispositivos para poder navegar, para poder moverse en los entornos digitales por parte de niños, niñas y adolescentes. Gracias, Gabriel. Hay otra pregunta del público, no tiene un destinatario directo, así que quien quiera contestarla, que dice: ¿no existe cierta idealización respecto del uso de las aplicaciones por parte de niños, niñas y adolescentes en modalidades de trabajo infantil, como influencers u otras formas en las cuales las chicas y los chicos están expuestos? Es de Mariana Pérez. No sé si alguien del público quiere, de los expositores quiere... Yo quizás, solo para romper el hielo, a ver si alguien más se iba a decir alguna otra cosa, creo que porque yo fui la que mencioné estos nuevos roles, ¿no?, que aparecen gracias a las redes sociales, ¿no? Yo, lejos de decir que es una idealización, y de hecho... si el cumplir las redes sociales hay una edad mínima para que los chicos tengan cuenta de redes sociales. Ahí lo que me gustaría saber, y la pregunta que yo mismo pues, me la puedo hacer como madre, es si todos dejamos que nuestros hijos tengan redes sociales y se expongan, aún sabiendo que estamos incumpliendo con una norma legal de un país que no es el nuestro, que es el que generó, el que rige esta red social, ¿no? Volvemos a este tema de lo global y lo nacional, ¿no? Como esa disyuntiva, porque, a ver, claramente que yo no estoy para nada de acuerdo con que los menores puedan tener un acceso libre a las redes sociales, sobre todo cuando no son conscientes, como esta graduación que decíamos, en la que deberían ir formándose para hacer este uso crítico, reflexivo y responsable de las redes sociales. Obviamente eso no se lo podemos pedir a un niño de 8 años, ¿no? Entonces ahí nosotros somos quienes tenemos que asumir esa responsabilidad como adultos. Dicho esto, que me parece que tiene más que ver con esas figuras, también es cierto que hay muchos usos interesantes de las redes sociales y de estos influencers, y ahí como para pasar un ejemplo, hace nada, y lo cuento porque es para Argentina, entonces me parece interesante contarlo acá. Hicimos un acuerdo con Google a través de para YouTube, que es una red social de Google, en la que se hizo un canal educativo que se llama Mi Aula. Hay 2 casos en América Latina, uno es México y otro es Argentina, que lo que se hizo fue seleccionar contenidos de youtubers que son lo que llaman edutubers, ¿no?, que son youtubers que generan contenidos educativos, muchos de ellos son docentes, otros no lo son, y lo que hicimos fue hacer como una selección, una curaduría de materiales educativos que están en concordancia con las currículas de secundaria de Argentina, ¿no?, con los núcleos de aprendizaje prioritarios, los NAP.
Entonces, eso es un poco como para mostrar las dos caras de la moneda y decir, bueno, las redes sociales no son todas nefastas, ni todas sirven para divertirse solamente, sino que uno puede buscar y encontrar y hacer acuerdos, porque decimos, de hecho, es un acuerdo entre un organismo internacional que tiene como mandato velar por el derecho a la educación, que es la UNESCO, y una compañía gigante, millonaria como es Google. Y bueno, y salió eso. Pero bueno, fuera de eso, o sea, lejos de idealizar para nada los roles, y ahí yo creo que es eso, la responsabilidad de los docentes y la posibilidad que tenemos, de los docentes, perdón, de los padres, en tener un poco más de cuidado de lo que tener un ojo más abierto en lo que nuestros hijos hacen en las redes sociales, y antes de darle al registrar, fijarnos cuáles son las condiciones que se establecen para el uso de cada red social. Sí, lo que chicos.net dice al respecto, y me gustaría también saber la opinión de los demás, es que también en esta discusión hay que sentar a las empresas que claramente saben que hay menores de 12 años en las redes, y entonces no solamente es los padres evaluar, porque como decía Ruth, las leyes vienen un poco por detrás de lo que están haciendo niños, niñas y adolescentes, y la realidad es que si se usan esas redes, entonces tenemos que entender, tenemos responsabilidad todos, quienes dan esas redes no pueden mirar para otro lado y decir, bueno, si mienten es responsabilidad de los padres, el Estado para ver cómo sienta a estas empresas en una mesa para que discutamos entre todos y todas, bueno, cómo nos ponemos de acuerdo, pero no me parece que sean solamente los padres, me parece que hay una corresponsabilidad, del mismo modo que si un chico menor de edad, entra a una discoteca y está prohibido, si le pasa algo, la responsabilidad es también de quien lo dejó entrar, aunque haya mentido. Entonces me parece que estamos en una discusión de valores, de que estamos todos acostumbrados a mentir, pero también es, bueno, se están usando, las empresas lo saben, aunque no saben qué hacer con eso, porque la ley de Estados Unidos es la que dice que menores de 12 años no pueden estar en las redes. Pero bueno, lo someto a discusión, es un tema igual puntual dentro de todo lo que es la observación, pero es como un emergente y es una representación, ¿no? Las leyes van atrás de lo que están haciendo chicos y chicas, y bueno, quienes son responsables de velar por la integridad de las personas. Ahí yo voy a hacer una intervención. Yo, en una de estas presentaciones recién aprobada la observación general, a mí me llamó la atención un comentario de una persona que viene del palo de libertad de expresión, que no es el mío. Uh-huh. Y me llamó la atención porque discutir 2 años un documento, a uno después le cuesta tomar distancia y saber si lo que aprobó y discutió vale la pena o está diciendo cosas que no corresponden. Entonces, esta persona que es de acá, de la región, dijo que la OG 25 es un piso mínimo en una región donde prácticamente no existe regulación del entorno digital y donde los niños están expuestos a la voracidad de las empresas. A mí eso me pareció sumamente relevante en esto de piso mínimo y en una región en donde la pandemia ha demostrado su cara más cruel de las profundas desigualdades e inequidades, fundamentalmente en el entorno digital. Para eso necesitamos, y acá quiero engancharlo con un comentario que hizo Selmira, lejos de mí, en mí está decir que los niños porque llevan la delantera en lo digital no tenemos nada que hacer. No. La Convención instala un concepto que es el de corresponsabilidad social y somos corresponsables de los derechos del niño, el Estado, la comunidad y la familia. Pero para que haya corresponsabilidad de las familias, el Estado tiene que generar condiciones de orientación y apoyo para que las familias puedan cumplir ese rol. Lo que hemos visto es que en la pandemia las familias han quedado totalmente solas en el proceso desde cómo conectar una computadora a cómo acceder a las plataformas. Y la corresponsabilidad opera en ese sentido. Entonces, yo lo que decía y lo que dice la Convención es,
Lo digital atraviesa la familia, pero obviamente los niños se mueven con mayor independencia en lo digital que nosotros los adultos. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta para todo el proceso de trabajo de la corresponsabilidad social y equilibrar el rol del Estado, el rol de la comunidad y el rol de la familia. Entonces, en ese sentido hablé de que los niños nos llevan la delantera. Y en el sentido de que nos llevan la delantera, también tienen algo para decirnos que muchas veces no se valora. Por eso los niños nos han dicho, la observación empieza diciéndonos, yo quiero saber qué pasa con mis datos, por qué los juntan, a dónde los dirigen. Pero también hay tensiones. El comité en un apartado dice que en aquellos servicios de atención a violaciones a los derechos del niño, no es necesario recabar el consentimiento de los padres, porque muchas veces las violaciones a los derechos del niño se están produciendo en la familia. Entonces también hay una tensión ahí entre orientación, apoyo, consentimiento, y esas tensiones hay que sopesarlas, y creo que el comentario la observación general logra un equilibrio. Después, el rol de las empresas. Yo creo, lo digo, el comité vuelve a poner el eje en un fenómeno transnacional y la obligación de los estados en controlar ese fenómeno transnacional. Y el comité, a grandes rasgos, establece el capítulo de derecho, protección de la intimidad es un capítulo que tiene muchos párrafos. Eso no es habitual en comentarios generales. Las palabras en Naciones Unidas salen caro y nos hacen cada vez escribir menos. Y con eso, Selmira sabe, y con eso pierde calidad lo que se quiere decir muchas veces, porque hay que decirlo en 10.700 caracteres, en 10.700 palabras. Entonces, yo creo, yo lo miro desde la magnitud que le hemos dado a algunos pasajes de la observación general, y ahí hay ciertas claves. Y a las empresas, el comité, sin agotar, le dice, primero, evitar violaciones a los derechos del niño, y es deber de los estados controlar eso. Segundo, brindar información adaptada, pública y accesible. Eso es particularmente relevante en los niños. No podemos hacer firmar contratos de adhesión de la forma que estamos haciendo firmar a la familia con cláusulas leoninas. Entonces, es a eso que se refiere el comité. Después la otra es la transparencia y la adaptabilidad. Las empresas tienen una obligación clara que el comité la define en la observación general en ese sentido. Y lo último es, frente a violaciones de los derechos del niño, es obligación de las empresas buscar remedios. Y en ese sentido también hay claras obligaciones. Era eso. Perfecto. Quería agregar algo, Marcela, muy breve. ¿Cómo no? No, porque lo que dijo Selmira me pareció que podía hacer referencia a lo que yo también había dicho. Yo la verdad que adhiero a lo que está planteando Luis, pero el problema está cuando yo recupero lo que él dice, que los niños llevan la delantera, y pregunto yo, ¿quién alfabetiza a quién? El problema es que yo entiendo que hay una suerte de impotencia en el mundo adulto, me refiero a las familias, al campo docente, etcétera, de cómo manejar estas situaciones que sabemos que tienen riesgos, que sabemos que también generan un enorme placer, aprendizaje, vínculos afectivos, participación. Ahora, aquí no hay otra manera de que generemos conciencia en nosotros mismos y en el mundo adulto, funcionarios, docentes, de que si no nos educamos para entender esos procesos, no hay ninguna manera de cumplir el rol de acompañamiento y supervisión y protección que la Convención nos demanda. No va a ser a partir exclusivamente del manejo de la autoridad parental, porque eso viene fracasando ostensiblemente. Y por supuesto, quiero adherir a la pregunta y lo que vos también dijiste, el fenómeno del youtuber es como el del futbolista, el niño futbolista que empieza su carrera profesional a los 10 años de edad, 11 años de edad, o como el niño artista, o como la niña bailarina, es decir, ahí hay que generar formas de protección especial, porque son carreras muy legitimadas, socialmente muy reconocidas, que se inician desde muy pequeños y que evidentemente estamos allí
legitimando prácticas que niegan la propia condición de niños. Es decir, de esto se trata. Ahora, Marcela, a mí cuando yo era joven me pedían permanentemente el documento de identidad para ingresar a un boliche, y más de una vez, por supuesto, no me dejaban entrar porque no me daba la edad, ¿no? Y rebotaba hasta que finalmente pude, ¿no? Ahora, el tema está en que en las redes, en el acceso a Internet, la inmensa mayoría de las personas que quieren hacerlo lo hacen con una identidad que no es la propia. Y aquí hay un problema de resguardo de datos personales para que la empresa, para responsabilizar a la empresa respecto del uso por una persona menor de determinada edad de sus servicios. Con lo cual, y aparecen además debates vinculados con la libertad de expresión, porque buena parte de las redes se utilizan para manifestaciones políticas o de campañas sociales, y los que protagonizan esas campañas prefieren que su identidad no sea revelada, con lo cual hacen falta consensos sociales muy fuertes para producir regulaciones que logren poner algunos límites a este tipo de cuestiones. Nosotros en Argentina, con un tema más nacional, no más nacional, nacional, con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, el solo hecho de pretender que hubiera contenidos de calidad y por determinada cantidad de tiempo en los medios de comunicación aparecía en un debate como un problema del derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información. No es sencillo si no hay grandes consensos sociales que sostengan normas que le puedan poner reglas a grandes corporaciones que además son transnacionales. Digo, para esto, no para bajar los brazos, sino para entender que el desafío es inmenso y requiere, insisto, grandes consensos sociales que por el momento me parece que estamos un poquito distantes de haberlos alcanzado, porque este debate ingresa en el debate político de manera relativamente reciente. Entonces, a mí me parece que debemos trabajar en esa dirección, porque yo también coincido, hace falta poner límites, pero sin consensos muy vigorosos no hay fuerza suficiente de cara a quienes hoy manejan los servicios, ¿no? Me parece que ahí hay que reconocer una situación que es inédita en relación a otras dimensiones donde se juegan derechos de los niños. Hay de acuerdo, y hay una pregunta, y algo ya se contestó de Marta Benítez, pero me parece que está buena profundizar un poquito, y es la siguiente. ¿Cómo se plantea la necesidad de establecer una regulación internacional y nacional sobre el uso de los datos de los suscriptores, incluidos los niños, niñas y adolescentes, de las redes por parte de las empresas de Internet? Esto a sabiendas de cómo se manipulan dichos datos para promover el consumo. Esto ya se habló, pero me parece que es un tema sumamente sensible y estaría bueno alguna reflexión más. Y paso después a la última pregunta de chicos.net. Las demás preguntas las vamos a dejar, este es el primer conversatorio de por lo menos 3 que tenemos planificados, así que vamos a retomar las preguntas que están llegando para abrir el próximo conversatorio. Así que bueno. La observación general también establece cuestiones centrales sobre la recopilación de datos. Primero, el comité exhorta a que los datos que recopilan las empresas sean de acceso a los niños y a los padres para modificarlos, eliminarlos. La construcción de perfiles, el comité es duro en cuanto a la construcción de perfiles, pero en la observación general además agregamos un capítulo sobre publicidad comercial y marketing, y ahí es muy explícito la postura del comité: prohibir elaboración de perfiles o selección de niños en base con fines comerciales. Es contundente la afirmación del comité en ese sentido. Y también cuestiona mucho todas las prácticas como neuromarketing, análisis emocional, publicidad inmersiva, publicidad de entornos de realidad virtual y aumentada para promover productos, aplicaciones y servicios. Es decir, el enfoque del comité es bastante protector del derecho a la intimidad del niño y de cómo los estados y las empresas deben facilitar el acceso y la corrección hasta la eliminación de esos perfiles.
Después lo escuchaba Gabriel y hay una parte interesante y que el comité plantea sobre los avatars que generan los niños. El comité ahí le plantea una cuestión sobre protección cuando los niños usan eso para proteger su intimidad. Y también desarrolla cuestiones en ese sentido. Marcela, si me permites, rápidamente. Bueno, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. La mayoría de las empresas de tecnología se encuentran en determinado país, en Estados Unidos. O sea, aplica la observación general entonces aquí. O sea, esto es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta porque es un reto que nosotros también tenemos en relación a las políticas que ellos están creando internamente dentro de sus empresas, dentro de la industria, sobre lo que se permite y no se permite. Creo que aquí la importancia es, como ustedes han dicho muy bien, y creo que todos estamos de acuerdo, de la corresponsabilidad y ver cómo nosotros desde nuestros países logramos traer en este barco a las empresas privadas que se encuentran en determinados países para que puedan apoyarnos precisamente para poder lograr lo que nosotros queremos. Pero reitero, este es un gran reto que nosotros tenemos porque las mayorías de los países se encuentran sus plataformas en Estados Unidos y quiero hacer mucho énfasis en esto porque es algo que yo sé que Marcela y todos hemos trabajado un montón y que nos ha costado mucho, pero que vamos a seguir luchando para ver de qué manera podemos hacer que esto sea posible. Bueno, muchas gracias. Y antes de pasar a Sergio, que va a hacer la síntesis, nos va a contar la relatoría, quiero hacer una última pregunta que me gustaría, aunque sea que digan una frase, y es, ¿qué creen que cambió en el vínculo de niños, niñas y adolescentes y la tecnología a partir de la pandemia? ¿Cuáles imaginan que son las perspectivas a futuro de esta relación? ¿Cambió algo? ¿No cambió nada? Perspectivas. Si pueden terminar sus exposiciones con una frase en relación a esto, la relación de niños, niñas y adolescentes y la pandemia, y los cambios, si hubo, si no hubo, les agradezco. Quizás yo podría empezar. Activismo digital. Bueno, acá pasó el chivo, como se dice en Argentina. Quizás, bueno, cada uno está marcado por lo que individualmente vivió, además sus consideraciones, ¿no? En mi caso diría protagonismo infantil y adolescente, y el peso de esas voces. Me parece que va a quedar una huella allí. Yo quizás para agregar un poco, creo que va en línea, es como es la validación de un espacio, ¿no? que les era propio por esto que tanto Luis como Gabriel me achacaron. Yo yo solo los pinché un poco, no los ataqué en lo más mínimo, pero era un espacio naturalmente mucho más dado a los niños y a los jóvenes, y que de alguna forma nosotros como adultos empezar a mirar con más detenimiento, con más atención, y nos vimos también en la necesidad de entenderlo mejor y entenderlos mejor. Así que creo que eso fue un poco, y que solamente vino para quedarse. Yo no veo retroceso ni forma de volver atrás en esto que estamos viviendo, y lo dije cuando presenté. Sí, yo creo que hay la pandemia potenció muchas cosas de lo digital, que en el terreno de los derechos del niño ya estaban como buenas cosas. Las movidas de las movilizaciones del movimiento pingüino de los estudiantes en Chile empezó con mensajes de texto en el 2006. Entonces, creo que puso sobre la escena con mucho más amplitud lo digital. Ha demostrado también las falencias que tienen nuestros estados de economías periféricas, también en orden a lo digital, y nos hace tomar ciertos recaudos. No podemos exponer a los niños permanentemente a las pantallas, porque eso ha generado un montón de otros problemas en el ámbito de la salud, como por ejemplo alteración del sueño, alteración de la salud alimentaria,
depresión, angustia. Entonces, es una herramienta formidable, pero que requiere ser acompañada para que sea eso, sea una herramienta, como lo dice la observación general, que ayude a la protección y a la promoción de los derechos del niño en ese ámbito. Bueno, yo voy a decirlo desde un punto de vista de negativo y positivo. Ha aumentado los riesgos para los chicos, pero también hemos notado el empoderamiento de ellos para la autodefensa de los riesgos que ellos encuentran en Internet, y esto es súper positivo. Gracias, y ahora sí, Sergio, te doy la palabra. Perdón. Sí, pido cómo disculpas, no. pero... Era hasta las... Yo me tendría que haber ido, así que disculpen, pero me tengo que retirar porque hace como 10 minutos que me están esperando acá al lado en una reunión. Mil disculpas. Vamos a pasar el informe después con la redacción. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos, por favor. Bueno, pasamos ahora al momento de la relatoría. Como siempre me gusta decir, una relatoría no es una síntesis. No es una síntesis. Una relatoría es sencillamente poder exponer algunas de las ideas que aparecieron durante el intercambio del conversatorio, ¿sí? Entonces, bueno, espero poder cumplir con las expectativas de la relatoría de este encuentro. Voy a pasar a compartir pantalla y ahí podremos ver las cosas que han sido comentadas. ¿Podés compartir, si no? Sí. Chan. Estamos. Bueno. Entonces, entre las cuestiones principales que se comentaron, se dijeron las siguientes cosas. La Convención Internacional de Derechos del Niño es predigital y no contempló el contenido precisamente digital, tal cual lo conocemos hoy, y eso se debió a una cuestión de orden temporal. Sin embargo, como la Convención es un documento vivo, se la actualiza mediante las observaciones generales, en este caso a los tiempos virtuales. La Observación General 25 realizó 2 encuentros grupales, recibió 135 aportes y comentarios de 709 niños que participaron, niños y niñas. A su vez, la acompaña un glosario. La función de esta observación es acompañar a los estados como un insumo para sus decisiones, sus políticas. Se la trabajó desde un punto de vista positivo y propositivo, reconociendo los riesgos, pero en el balance posicionándose a favor. 3 temas relevantes y específicos para tratar en relación a niños, niñas y adolescentes: privacidad, vigilancia y protección de datos. También se conversó acerca del rol relevante de las empresas en cuanto a sus responsabilidades en el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. El rol de los estados, su rol específico es la protección de estos derechos. Se dijo que hay una gran brecha en el uso de estas tecnologías entre las generaciones, que la pandemia llevó a las y los adultos a ver estos temas con más presencia y mayor contraste, que necesitamos alfabetizarnos intensamente en el mundo adulto. Se habló del carácter positivo de los entornos digitales y que se debe pensarlos así como se le han pensado los espacios públicos tradicionales. Esto significa no un lugar de mero riesgo, sino un lugar de potencias, de encuentro, de posibilidades. Se dijo que el mundo digitalizado está globalizado, lo que dificulta las regulaciones nacionales. Se habló de la necesidad de trabajar con las empresas para que sus productos respeten los derechos
En ese punto hubo una crítica también a la sobreexposición de las infancias a las pantallas y la pregunta si trabajar sobre esta situación nos llevará a una cierta tensión con las empresas que promueven la exposición permanente en las pantallas. Se dijo que no debería dirigirse a las niñas, niños y adolescentes tomando sus datos para considerarlos como consumidores. Que hay una gran brecha en el acceso a la conectividad, pero se dijo que los chicos desde un inicio plantearon que el primer tema de dificultad es el acceso. Desde la Secretaría Nacional se comentó que hay una política de entrega de dispositivos, notebooks, que es la respuesta central para superar la brecha, además de otras políticas que se pusieron en juego con las empresas de telefonía para facilitar también el acceso del uso de datos. Se habló de la necesidad de una política integrada de promoción de la ciudadanía digital. Y se dijo que ciertamente hay una brecha entre la Observación General 25 en nuestro país sobre la que hay que trabajar. Por último, se comentó que hay que valorar especialmente en esta observación la participación de niñas y adolescentes. Se habló que desde la sociedad civil se trata de contribuir con la vigilancia social en el respeto de estos derechos. Y las dos últimas cuestiones que aparecieron en el intercambio fue que la Observación General 25, y aquí tomé los términos propios de la observación, pero que estaban en el debate final, una de sus funciones es ayudar a los padres y madres, a mantener un equilibrio adecuado entre la protección del niño y su gradual autonomía, basándose en la empatía y el respeto más que en la prohibición o el control, y tener siempre en el centro el interés principal superior del niño. Bueno, esto es lo que pude trabajar en paralelo a las conversaciones de todas y todos los panelistas, y siempre aclaro que eso no significa que alguien pueda considerar que algún comentario se deslizó o que algo para algún panelista puede haber sido más relevante. Pero en todo caso es una primera relatoría que luego, si hay alguna pretensión de publicar estos comentarios, seguramente requerirá ponerla en conversación con cada una de las panelistas y panelistas que hoy expusieron sus ideas. De mi parte es todo. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, ahora sí damos por concluido este primer conversatorio de la serie que vamos a realizar hasta fin de año. Y sí, de acá va a salir un documento, como decíamos al principio, enriquecido para enriquecer la observación 25 con sus comentarios y con los comentarios que van a venir después. Así que muchísimas gracias, vamos a volver a ustedes por mail, vamos a mandarles la relatoría de Sergio, y bueno, gracias a todos los participantes. Este webinar no fue abierto, solamente mandamos invitación a las organizaciones y a las personas y instituciones y empresas más cercanas a estas temáticas, porque pensamos que era bueno hacer algo más íntimo. Recién ahora sí se van a dar a conocer los resultados del conversatorio para ofrecer a la sociedad toda estos comentarios. Así que, si no hay nada más, cerramos acá. Les agradezco muchísimo nuevamente y seguimos en contacto con ustedes y con todo el público. Muchísimas gracias. Y buenas tardes. Acá ya es de noche en Buenos Aires, así que vamos a ir a preparar una sopa que hace mucho frío. Muchas gracias. Chao a todos.